Bienvenido a una lección sobre cómo sumar y restar decimales. Estos son los pasos que debemos seguir para sumar y restar decimales. Número 1. Escribiremos los números verticalmente y alinearemos los puntos decimales, así como los dígitos en el mismo valor posicional. Luego agregaremos ceros a la derecha para que cada número tenga el mismo número de dígitos a la derecha del punto decimal. Luego bajaremos el decimal a la diferencia, y luego sumaremos o restaremos como lo haríamos normalmente. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer pensamiento que noto sobre este problema aquí es que 7 no muestra un punto decimal. Recuerde que sería justo después del 7, allí mismo. Así que vamos a escribir esto verticalmente y alinear los puntos decimales. Observe que el último número tiene 4 dígitos a la derecha del decimal. Entonces vamos a agregar ceros a los otros números para que también tengan 4 números a la derecha del decimal. Esto requeriría 2 ceros, esto requeriría 4 ceros, esto requeriría 3 ceros. Esto mantiene todo bien y organizado para asegurarnos de que agreguemos los dígitos en el mismo valor posicional. La razón por la que es tan importante es que intentamos agregar dígitos que no estaban en el mismo valor posicional. Eso sería muy similar a tratar de agregar fracciones sin un denominador común, lo cual, como saben, no funciona. Ok, ahora seguiremos adelante y bajaremos nuestro punto decimal a nuestra suma. Y ahora podemos agregar esto como lo haríamos normalmente, trabajando de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos 8, aquí tenemos 4, y tenemos 7, aquí tenemos 11, así que tendremos que llevar 1. Luego agregamos esta columna. Vamos a tener 6 más 7 que son 13, más 2 que son 15, llevan el 1. Entonces tenemos 25 y 1748, 10 milésimas. Y esa sería nuestra suma. Sigamos adelante e intentemos con otro. Sigamos adelante y escribamos esto verticalmente. Ahora este número tiene 3 dígitos a la derecha del decimal, así que asegurémonos de que todos los demás números tengan el mismo, agregando ceros. Esto requerirá 3 ceros. Esto requerirá 2 ceros. Esto requerirá un cero. Entonces, una de las cosas más importantes al agregar estos es que mantenemos nuestro trabajo organizado y todo está bien alineado. A continuación, para no olvidarnos, sigamos adelante y reduzcamos nuestro decimal a nuestra suma. Ahora trabajaremos de derecha a izquierda, así que aquí tenemos un 5, tenemos 9. Aquí vamos a tener 15 más 2, eso es 17, así que llevaremos 1. Tenemos 6 más 9, eso es 15, más 5, eso es 20. Llevar un 2, 2 más 7 será 9 más 1 que sería 10, llevar un 1 a los cientos. Entonces tenemos 1 en los cientos y 1 en los miles. 11.795 milésimas. Echemos un vistazo a un par de problemas de resta ahora. La idea es más o menos la misma, vamos a alinear esto verticalmente. Observe que esto tiene 3 dígitos a la derecha del decimal, así que seguiremos adelante y agregaremos un 0 adicional aquí y bajaremos el decimal. Ahora restaremos como lo haríamos normalmente. Vamos a tener que pedir prestado aquí. Entonces cambiaremos esto a 4, y ahora tenemos un 10, 10 menos 5 sería 5. Tenemos 4 menos 2, eso sería 2, 7 menos 1 sería 6. Ahora aquí vamos a pedir prestado nuevamente, así que cambiaremos este 2 a 1, y ahora tenemos un 11 en la columna de las unidades, 11 menos 7 sería 4 y aquí tenemos 11 menos 8, eso sería 3. 34 y 625 milésimas. Y sigamos adelante e intentemos uno más. Como recordatorio, el punto decimal en el 3 estaría aquí, así que sigamos adelante y reescribamos esto como 3 menos 1.007. Seguiremos adelante y agregaremos 3 ceros adicionales aquí a la derecha. Recuerde que mientras ese punto decimal esté allí no estamos cambiando el valor de nada. Luego bajaremos el punto decimal. Ahora vemos que vamos a tener que pedir prestado todo desde el 1,
por lo que cambiaremos esto a 2, y este será un 9. Esto será un 9, será un 10. Así que ahora podemos seguir y restar. 10 menos 7 que serían 3, 9 menos 0. 9 menos 0 y 2 menos 1 serían 1. Bueno, eso es más o menos para sumar y restar decimales. Si mantiene su trabajo organizado y alinea todo correctamente, debería funcionar muy bien para ti. Gracias por mirar. Guión 4 FE30 E23 C36